Soy Mariana y nunca creí en cosas como la magia negra o los fantasmas. Siempre me consideré alguien racional, con los pies en la tierra. Pero ahora que escribo esto, siento que necesito sacarlo todo de mi pecho, aunque no tenga sentido. Estoy atrapada en una pesadilla que no sé cómo enfrentar. No sé si esto es real o si mi mente me está jugando una broma cruel. Todo comenzó cuando conocí a Esteban. Era un hombre magnético, con una presencia que llenaba cualquier habitación. Su forma de hablar, su seguridad, su sonrisa. Era fácil caer en su encanto. Al principio, nuestra relación fue intensa, como si estuviéramos atrapados en un torbellino. Pero había algo en él que nunca terminé de entender. Algo que a veces me hacía sentir como si estuviera jugando un juego que yo no conocía. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino en su apartamento, me confesó algo que me heló la sangre. Mariana, dijo, con esa voz grave que tanto me atraía, he usado magia negra para amarrar a personas antes, pero tú eres diferente. Contigo no lo necesito. Al principio creí que era una broma de mal gusto, algo para asustarme o probar mi reacción, pero su mirada era seria, casi desafiante. No tienes que creerme, continuó, pero quiero que sepas que todo lo que siento por ti es real. La conversación quedó ahí. No quise seguir preguntando, pero desde ese momento algo cambió. Era como si una sombra se hubiera instalado en nuestra relación, algo que no podía ignorar. Y entonces empezaron las pesadillas. La primera vez fue unos días después. Soñé que estaba en un bosque oscuro, rodeada de árboles que parecían murmurar entre ellos. De repente, una mujer apareció entre las sombras. Estaba cubierta de lodo, con los ojos hundidos y vacíos. Se movía lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Y entonces habló. Su voz era un susurro, pero cada palabra era como un cuchillo en mi mente. Ese es mi lugar. Estás ocupando mi lugar. Desperté jadeando, con el corazón a punto de estallar. Pensé que solo había sido un sueño, una de esas cosas extrañas que el cerebro produce cuando está estresado. Pero las pesadillas no pararon. Cada noche, esa mujer regresaba, siempre cubierta de lodo, siempre susurrándome esas mismas palabras. Empezó a sentir como si realmente me estuviera persiguiendo. Un día, mientras buscaba algo en el departamento de Esteban, encontré un altar. Estaba escondido en un cuarto al que casi nunca entrábamos. Era un espacio pequeño, apenas iluminado por velas que parecían haber estado encendidas recientemente. Había fotos, objetos personales, cosas que no entendía. Pero lo que me dejó paralizada fue la foto de una mujer. Era ella, la mujer de mis pesadillas. Reconocí su rostro al instante, aunque en la foto no estaba cubierta de lodo. Cuando Esteban llegó, lo confronté. Le mostré la foto y le pedí explicaciones. Su respuesta fue directa y fría. Es Rosa. Era mi pareja antes que tú. Murió hace 3 años. Su tono era inexpresivo, como si estuviera hablando en serio. Ella no aceptó que nuestra relación terminara. Intenté ayudarla, pero no quiso dejarme ir. ¿Y por qué su foto está aquí? ¿Qué es este altar?, le grité, sintiendo el pánico crecer en mi interior. Pero él solo me miró, sin mostrar emoción alguna. Es para mantenerla tranquila, dijo finalmente. Hay cosas que no entiendes, Mariana. Su energía aún está aquí. Desde ese día, las cosas empeoraron. Las pesadillas dejaron de ser solo eso. Comencé a ver sombras por la casa, sombras que no pertenecían a Esteban ni a mí. Oía pasos en el pasillo cuando estaba sola. Las luces parpadeaban sin razón. Una noche, desperté al sentir una presión en mi pecho. Abrí los ojos y allí estaba ella, la mujer cubierta de lodo,
mirándome fijamente desde el borde de la cama. No se movió. Solo se quedó allí, susurrando: «Ese es mi lugar. Estás ocupando mi lugar». Corrí al cuarto de Esteban temblando, pero él solo me miró con cansancio. «Te advertí que no era fácil estar conmigo», dijo. «Esto es parte de mi pasado y ahora también es parte del tuyo». Quise irme, hacer mis maletas y no volver nunca más. Pero cada vez que lo intentaba, algo me detenía. Era como si una fuerza invisible me sujetara, como si algo en esa casa no quisiera dejarme ir. Incluso cuando estaba fuera, sentía su presencia. En los reflejos de los escaparates, en las sombras de las esquinas. Siempre estaba allí, observándome. Una noche, mientras Esteban dormía, decidí que tenía que saber la verdad. Regresé al cuarto del altar y busqué entre las cosas. Encontré un cuaderno viejo, lleno de notas y dibujos extraños. Había círculos, nombres, palabras que no entendía. Pero lo más perturbador fue leer una página donde Esteban escribió: «Rosa nunca se irá. Su alma está atada a mí, y ahora también a ella. Esto es lo que pasa cuando juegas con lo prohibido». Cerré el cuaderno con las manos temblorosas. Todo cobró sentido, o al menos lo poco que mi mente podía procesar. Rosa no solo estaba muerta. Su energía, su odio, seguían aquí, alimentándose de nuestra relación, de mí. Esa misma noche, tomé mis cosas y me fui. No me importaba si Esteban intentaba detenerme. Sentía que si me quedaba un día más, algo terrible iba a suceder. Pero incluso ahora, mientras escribo esto desde un lugar que debería ser seguro, siento que no me he liberado por completo. En los sueños, él sigue apareciendo. En las sombras, sigo sintiendo su mirada. Y en los susurros del viento, a veces creo escuchar su voz de esa persona muerta. Antes de continuar, me gustaría que te suscribieras al canal y le dieras like al video. Esto me ayudaría demasiado. Continuamos con la siguiente historia. La vecina de enfrente. Soy Daniel, tengo 32 años y hace apenas 2 semanas me mudé con mi esposa, Carla, a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Nos emocionaba comenzar una nueva etapa lejos del ruido, el tráfico y las preocupaciones. Era una casa sencilla, con un jardín pequeño al frente y otro más grande en la parte trasera. Todo parecía perfecto, pero ahora que estoy escribiendo esto, no puedo evitar pensar que debimos quedarnos donde estábamos. Desde el primer día, algo en el vecindario se sentía raro. No había muchos vecinos alrededor, pero justo enfrente vivía una mujer mayor que, según nos contaron, había estado ahí desde siempre. Nunca supimos su nombre, pero se nos hizo costumbre llamarla la vecina de enfrente. Tenía un aspecto normal, pelo canoso recogido en un moño desordenado y una mirada que parecía atravesarte. Carla decía que solo era una anciana solitaria, pero algo en ella no me cuadraba. La primera noche fue tranquila. Estábamos agotados por la mudanza y nos fuimos a dormir temprano. Pero a eso de las 3 de la mañana me despertó un sonido extraño. Era un canto, suave al principio, pero conforme despertaba, lo sentía más claro. Parecía provenir de la casa de enfrente. Miré por la ventana de nuestra habitación y vi que una luz tenue iluminaba su jardín. No era una luz normal. Era como un resplandor rojizo que pulsaba. Me quedé mirando un rato, pero no vi nada más. Al día siguiente, le mencioné a Carla lo que había visto. Se rió y me dijo que estaba exagerando, que probablemente era alguna luz defectuosa o un reflejo. Decidí no insistir. Tal vez tenía razón. Sin embargo, las noches siguientes fueron peores. Cada noche, el canto se hacía más fuerte, como si alguien estuviera justo al otro lado de la ventana. Cuando me asomaba, siempre era lo mismo. Esa luz extraña y ninguna señal de la vecina.
Carla, por su parte, parecía no escuchar nada. Dormía profundamente, y por más que intentara despertarla, nunca lograba que se levantara. Una noche, el canto cambió. Ya no era suave, era algo gutural, como si varias voces estuvieran cantando al unísono. Esa vez, no me quedé quieto. Bajé las escaleras y salí al porche. El aire estaba helado, y aunque era pleno verano, sentía la piel de gallina. Caminé hasta el borde del jardín y miré hacia la casa de enfrente. Las luces seguían allí, pero ahora también había sombras moviéndose rápido dentro del jardín de la vecina. Intenté enfocar mi vista, pero todo se desvaneció en un instante. Me congelé. Sentí que alguien me miraba. Levanté la vista y allí estaba ella, parada en su ventana, mirándome fijamente. No podía distinguir su expresión, pero sentía que sonreía. A la mañana siguiente, Carla me dijo que había tenido una pesadilla horrible. Soñó con la vecina, pero no quiso darme detalles. Me preocupó, pero no quise alarmarla más. Sin embargo, mi inquietud creció cuando, al regar el jardín, noté algo enterrado cerca de nuestro buzón. Era una especie de bolsa de tela vieja, atada con cuerdas y cubierta de tierra. La desenterré con cuidado y la abrí. Dentro había plumas negras, cabellos enredados y lo que parecían huesos pequeños. Sentí un escalofrío y tiré la bolsa de inmediato. Esa noche, las cosas empeoraron. Carla empezó a comportarse de manera extraña. Estaba callada, casi ausente. Me miraba con una expresión vacía y, de vez en cuando, murmuraba cosas que no entendía. Intenté hablar con ella, pero era como si no estuviera allí. Me preocupé tanto que decidí quedarme despierto para vigilarla. Cerca de la medianoche, se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. La seguí y vi cómo miraba fijamente hacia la casa de enfrente. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. La sacudí para despertarla, y cuando lo hice, gritó como si hubiera visto algo horrible. Me abrazó y se echó a llorar. Al día siguiente, llamé a un cerrajero para cambiar las cerraduras de la casa. Tenía la sensación de que algo o alguien había entrado, aunque no encontraba pruebas. Carla seguía rara, pero al menos ese día se sintió un poco mejor. Decidí que era hora de enfrentar a la vecina. Crucé la calle al mediodía y toqué su puerta. Nadie respondió, pero estaba seguro de que había movimiento dentro. Toqué de nuevo, esta vez con más fuerza, y la puerta se abrió un poco sola. No pude evitar asomarme. El interior estaba lleno de cosas extrañas. Velas negras, frascos con líquidos turbios y montones de papeles con dibujos y escrituras que no entendía. Me invadió un olor a podrido que casi me hizo vomitar. Antes de que pudiera retroceder, escuché su voz. «¿Te gusta curiosear, muchacho?», dijo desde las sombras. La vi salir de la oscuridad con esa misma mirada que me había incomodado desde el principio. Me disculpé y salí de ahí tan rápido como pude. Esa noche, los cantos no solo provenían de su casa, sino que parecían estar dentro de la nuestra. Las paredes vibraban con un murmullo constante y Carla empezó a sangrar por la nariz mientras dormía. No podía más. Decidí investigar. Busqué información sobre la casa y descubrí que había sido escenario de desapariciones en el pasado. Los vecinos evitaban hablar de la mujer, pero los pocos que lo hicieron me contaron que había perdido a su familia hace décadas y que desde entonces nadie se había atrevido a acercarse demasiado a ella. Todo explotó la noche siguiente. Me desperté al escuchar pasos en el jardín trasero. Al asomarme, vi a la vecina cavando un agujero. Parecía enterrar algo. Bajé con una linterna y un bate de béisbol. Cuando llegué, ella ya no estaba, pero el agujero seguía allí. Dentro había otra bolsa, igual a la que había encontrado antes, pero esta vez
También había una fotografía nuestra. Estaba rota en pedazos y sobre ella un líquido oscuro y espeso. Sentí que no podía respirar, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Algo se movió detrás de mí. Me giré rápidamente y ahí estaba ella, a solo unos metros de distancia, con esa sonrisa torcida que ya no podía sacarme de la cabeza. En su mano sostenía una vela negra encendida. Dijo algo que no entendí, pero sentí cómo mi cuerpo se paralizaba. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Mi visión empezó a nublarse, y lo último que vi fue su figura acercándose lentamente. Desperté en mi cama al día siguiente, sudando frío. Carla estaba a mi lado, pero seguía con esa mirada vacía. Intenté hablarle, pero no respondía. Era como si su cuerpo estuviera ahí, pero su mente en otro lugar. Bajé a la sala y encontré la puerta trasera abierta. El jardín estaba lleno de marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado durante la noche. No sé cuánto tiempo más podremos soportar esto. Cada noche, los cantos son más fuertes. Las luces ahora parpadean dentro de nuestra casa, y siento que algo está tratando de entrar. No sé si fue un error enfrentarla, pero tengo claro que ella no es una simple vecina. Estoy escribiendo esto para que alguien sepa lo que nos pasó, porque no sé cuánto más podremos resistir. Si alguna vez te encuentras con una vecina como ella, aléjate. No intentes entender. No te acerques. Solo corre. Continuamos con la siguiente historia. Mi suegra me maldice. Desde que comencé a salir con Luis, supe que su mamá no me quería. No fue difícil darse cuenta. Desde la primera vez que me vio, me lanzó una mirada que me hizo sentir como si fuera una plaga que había llegado a su casa. Yo traté de no darle importancia. Es normal, me dije. Todas las suegras son celosas al principio. Pero esto era diferente, y no lo supe hasta que ya era demasiado tarde. Mi nombre es Ana, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo mi vida se convirtió en una pesadilla. Todo empezó de forma sutil. Luis y yo llevábamos juntos un año cuando él me propuso mudarnos a una casa más grande, un lugar para comenzar nuestra vida juntos. Lo que no me dijo, y lo descubrí luego, era que su mamá nos visitaría casi todos los días. «Es que está sola», me decía Luis. Y aunque me incomodaba su presencia constante, no quería causar problemas. Las cosas empezaron a ponerse raras unos meses después. Comencé a sentirme cansada todo el tiempo. Al principio pensé que era el trabajo, porque las jornadas eran largas, y dormir bien no era algo que hacía con frecuencia. Pero el cansancio no se iba. A veces, apenas podía levantarme de la cama. Luego empezó la caída del cabello. No eran mechones pequeños, eran montones. Cada vez que me duchaba, parecía que el desagüe se iba a tapar con todo lo que perdía. Intenté remedios caseros, fui al médico, pero nadie podía explicarlo. Mi cabello, que siempre había sido grueso y saludable, ahora era un desastre. También comenzó mi mala suerte. Perdí mi trabajo sin previo aviso, una amiga cercana dejó de hablarme sin razón aparente, y tuve un accidente leve en el carro que dejó las finanzas de Luis y mías en ruinas. Todo se estaba viniendo abajo, y yo no entendía por qué. Fue entonces cuando empecé a notar cosas extrañas en la casa. Luis siempre decía que eran tonterías mías, pero yo sabía que algo no estaba bien. Un día encontré una cucaracha muerta en el cajón de la ropa interior. Otro día, un mechón de cabello amarrado con un hilo rojo apareció bajo mi almohada. Pero lo peor fue el muñeco. Lo encontré por accidente, un domingo por la tarde. Estaba limpiando el cuarto de huéspedes, un espacio que nunca usamos. Mientras movía un mueble, vi una pequeña caja de madera escondida detrás de un montón de cosas viejas. Al abrirla, encontré un muñeco hecho de trapo. Tenía alfileres clavados en varias partes, y para mi horror,
un mechón de mi cabello amarrado alrededor de su cuello. No sabía qué hacer. Mi primer instinto fue mostrarle a Luis, pero él ya me había dicho varias veces que yo estaba exagerando las cosas. Además, tenía miedo. Algo en ese muñeco me daba escalofríos. Esa noche, me quedé despierta investigando qué significaba lo que había encontrado. Leí sobre magia negra, muñecos vudú y maldiciones. Todo apuntaba a que alguien estaba trabajando en mi contra. Y aunque no quería admitirlo, una sospecha comenzó a formarse en mi mente. Mi suegra. Al día siguiente, mientras Luis estaba en el trabajo, fui a casa de su mamá. Fingí que solo pasaba a visitarla. Ella me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y mientras tomábamos café, aproveché para mirar alrededor. En su cuarto, detrás de una estantería, encontré más muñecos. No solo uno, sino varios. Algunos tenían nombres escritos, otros mechones de cabello o fotografías. Y uno, justo en el centro, era claramente mío. No sé cómo no me desmayé en ese momento. Lo tomé, salí corriendo de su casa sin decir una palabra, y cuando llegué a la mía, lo quemé en el patio trasero. Pensé que con eso todo terminaría. Qué ingenua fui. Esa noche, las cosas empeoraron. Me desperté a las 3 de la mañana con una sensación de asfixia. Abrí los ojos y vi a una figura oscura en la esquina de mi cuarto. No se movía, pero yo sentía que me observaba. No podía gritar, no podía moverme. Y cuando finalmente logré encender la luz, no había nada allí. Desde entonces, todo se salió de control. Escuchaba susurros en la casa, incluso cuando estaba sola. Las luces parpadeaban sin razón. Objetos se movían de lugar. Y cada vez que veía a mi suegra, su sonrisa era más amplia, más siniestra. Decidí confrontarla. Una tarde fui directamente a su casa y le exigí respuestas. Ella no se molestó en negarlo. Se rió en mi cara y me dijo: «Yo solo protejo a mi hijo. Tú nunca debiste entrar en su vida». Entonces, me habló del aquelarre, de cómo su familia había practicado la brujería durante generaciones, de cómo había usado mi propio cabello, mi energía, para drenarme poco a poco. Y lo peor de todo, me dijo que destruir el muñeco solo había liberado la maldición. Ahora no estaba ligada a un objeto, estaba ligada a mí. Intenté de todo para detenerlo: rituales, limpias, rezos. Nada funcionó. Cada día me siento más débil. Luis piensa que estoy loca y nuestra relación está colapsando. Y mi suegra, ella parece más fuerte, más joven cada vez que la veo. Sé que esto no terminará bien para mí. La noche pasada encontré otro muñeco en mi casa, escondido en el armario. Esta vez no lo toqué. Sé que no hay nada que pueda hacer. Solo espero que, cuando esto termine, alguien encuentre esta historia y sepa que no fue mi imaginación. Mi suegra me maldijo, y ahora estoy pagando el precio. Continuamos con la siguiente historia. El columpio vacío. Me llamo Sofía, tengo 27 años, y hace un año compré una casa con mi pareja, Gabriel. Era nuestro primer hogar juntos, y aunque no era perfecta, tenía un encanto especial. El jardín trasero era grande, con árboles que daban sombra y un viejo columpio de madera colgando de una rama gruesa. Me pareció romántico al principio, como algo sacado de una película. Ahora no puedo ni mirarlo sin sentir un nudo en el estómago. Todo comenzó cuando nos mudamos. La casa necesitaba algunas reparaciones, nada demasiado serio. Una gotera aquí, pintura desgastada allá. Gabriel y yo estábamos emocionados por transformar el lugar en nuestro refugio. Nos sentíamos invencibles, como si nada pudiera salir mal. Pero entonces llegaron las discusiones. No sé si fueron las tensiones de la mudanza o si siempre habíamos tenido problemas que ignorábamos. Las peleas empezaron siendo pequeñas. ¿Por qué dejaste los platos sucios? O
¿Cuándo vas a arreglar esa puerta que chirría? Pero cada vez se hacían más intensas, y fue entonces cuando noté el columpio. La primera vez que pasó fue una tarde. Habíamos discutido sobre algo estúpido, ni siquiera recuerdo qué. Gabriel salió de la casa dando un portazo, y yo me quedé sola, frustrada. Miré por la ventana hacia el jardín y vi el columpio moverse. No había viento, ni siquiera una brisa, pero allí estaba, balanceándose suavemente, como si alguien invisible estuviera sentado en él. Al principio pensé que era mi imaginación, tal vez un reflejo extraño o un movimiento tan leve que parecía más de lo que era. Pero mientras lo observaba, el balanceo se hacía más fuerte, más evidente. Cerré las cortinas y traté de olvidarlo. Esa noche tuve un sueño horrible. En el sueño estaba en el jardín, mirando el columpio. Una mujer estaba de pie junto a él. Su cabello era largo y negro, sucio, pegajoso, como si hubiera estado sumergido en agua. Llevaba un vestido blanco manchado de algo oscuro. No podía verle el rostro, pero sabía que estaba sonriendo, y esa sonrisa me helaba los huesos. De repente, se subió al columpio, pero en lugar de balancearse, se paró sobre la madera y ató una soga a la rama. Antes de que pudiera moverme, se colgó, y el sonido de la cuerda tensándose me despertó de golpe. Desperté sudando, el corazón latiéndome tan rápido que pensé que iba a explotar. Miré a Gabriel, que dormía tranquilo a mi lado, y me convencí de que solo había sido un mal sueño. Pero cuando salí al jardín al día siguiente, vi algo que me dejó helada, marcas de zapatos en la madera del columpio, como si alguien realmente se hubiera parado allí. Intenté no pensar en eso. Gabriel y yo tuvimos un buen día, sin discusiones, y me sentí un poco más tranquila. Pero las peleas no tardaron en regresar, y cada vez que discutíamos, el columpio se movía. No importaba si estaba lloviendo, si había viento, o si el aire estaba tan quieto que las hojas de los árboles no se agitaban. Ese maldito columpio siempre se balanceaba después de una pelea. Lo peor era que, cada vez que pasaba, el sueño volvía. La mujer, su cabello mojado, la soga, y cada vez parecía más real. Una noche, me desperté con la sensación de que alguien estaba en nuestra habitación. Miré hacia la esquina y juraría que vi una sombra, alta y delgada, con los brazos colgando como si no tuviera fuerza para levantarlos. Gabriel empezó a tener los mismos sueños. Al principio no me lo dijo, pero una mañana se levantó pálido, con los ojos rojos de no haber dormido bien. Cuando le pregunté qué le pasaba, solo murmuró: «Soñé con el columpio». Me contó que había visto a una mujer, que se había colgado y que, justo antes de despertar, lo miró directamente. Estaba sonriendo, me dijo, y el miedo en su voz me confirmó que no estábamos imaginando cosas. Decidimos investigar. Fuimos al registro de la propiedad, buscamos en internet, hablamos con los vecinos más viejos del barrio. Fue así como descubrimos la historia de nuestra casa. Hace muchos años, una mujer vivió allí sola. Se decía que era extraña, que nunca salía y que siempre estaba sola. Algunos decían que era una bruja, que hacía rituales en el jardín bajo la luz de la luna. Otros decían que simplemente era una mujer amargada por no haber encontrado el amor. Lo único que todos parecían tener claro era cómo murió. Se colgó del columpio que aún estaba en nuestro jardín. Después de saber eso, intentamos deshacernos del columpio. Gabriel lo descolgó una tarde y lo llevó al basurero. Esa noche, el sueño cambió. Esta vez no estaba sola en el jardín. Gabriel estaba conmigo. La mujer apareció como siempre, pero en lugar de colgarse, nos miró con furia. En sus manos sostenía la cuerda, y mientras la enrollaba en sus dedos, susurró algo que no pude entender. Pero lo sentí.
Algo peor estaba por venir. Cuando despertamos, el columpio estaba de vuelta en su lugar, colgando de la rama como si nunca lo hubiéramos movido. Las cosas se salieron de control después de eso. Las discusiones se volvieron más frecuentes, más violentas. Nos gritábamos cosas que no queríamos decir, cosas crueles. Y cada vez que discutíamos, el columpio no solo se movía, parecía balancearse con una fuerza sobrenatural, como si una tormenta invisible lo empujara. Y los sueños eran insoportables. La mujer ya no solo se colgaba, ahora nos miraba a los dos, con esa sonrisa que parecía burlarse de nuestra desesperación. Intentamos todo. Llamamos a un sacerdote, pero cuando intentó bendecir el lugar, el crucifijo que llevaba se cayó al suelo y se partió en dos. Trajimos a una médium, pero apenas cruzó la puerta, salió corriendo sin decir una palabra. Nos dijo por teléfono que algo muy antiguo y lleno de odio habitaba allí, algo que se alimentaba de las emociones negativas. Está atrapada, nos dijo, y no se irá hasta que destruya todo lo que toquen. Ahora estoy escribiendo esto porque no sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Gabriel y yo apenas hablamos. Cuando lo hacemos, terminamos peleando. Y siempre, el columpio se balancea. No importa lo que intentemos, no podemos escapar de ella. Cada día que pasa, siento que su presencia es más fuerte. A veces, creo que la veo reflejada en los espejos, o que escucho sus susurros cuando estoy sola. Tal vez fue un error comprar esta casa. Tal vez nunca debimos tocar ese columpio. Pero ahora es demasiado tarde. Ella no nos dejará ir.